La rica heredera lo trató como nada, y él salvó a su padre en un incendio en el establo. Pero nadie imaginó que un caballo sería quien lo salvaría, y lo que sucedió después dejó a todos en shock. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Comenta desde dónde nos ves. ¿Cuánto vale la vida de un hombre comparada con el precio de un tractor nuevo? La voz de don Hilario se escuchó áspera, como la tierra seca bajo sus pies, mientras arrojaba la pala al suelo. El sol caía pesado sobre los campos de maíz de El Encino, el rancho más grande de la región. A lo lejos, las hojas verdes se mecían con el viento caliente, pero la belleza del paisaje no lograba esconder el olor a sudor, a tierra y a cansancio que flotaba en el aire. Los peones, con los rostros curtidos por el sol, se agachaban entre los surcos, mientras las sombras de los establos viejos se alargaban. Julián limpió el sudor de su frente, con la camisa empapada pegada al cuerpo. Observó las viejas herramientas oxidadas, los cercos a punto de caerse y los techos agrietados del establo. En silencio, pensó en los tractores modernos que había visto en los catálogos, brillantes, enormes, capaces de arar en un día lo que ellos tardaban una semana. Con una de esas máquinas podríamos tener el rancho levantado en meses, murmuró, más para sí que para su padre. Don Hilario soltó una risa amarga. Esas máquinas cuestan más que esta tierra entera, hijo. Y aquí los ricos tienen tractores y nosotros tenemos las manos y los callos. Un relincho potente rompió la conversación. Julián giró de inmediato. Desde el corral de los caballos salvajes, una figura oscura se alzó, poderosa, sacudiendo la melena negra al viento. Era Relámpago, el caballo más indomable de la hacienda. Los demás caballos se apartaban de su camino, nerviosos. Los relinchos se mezclaban con el sonido seco de los cascos golpeando la tierra, y por un momento, todo en el rancho pareció detenerse. «Ese animal va a terminar matando a alguien», dijo un peón, cruzando los brazos, mirando con desconfianza al caballo salvaje. Pero Julián no apartó la vista de Relámpago. Algo en la forma en que el animal lo observaba, con esos ojos oscuros, desafiantes, le recordaba su propia vida en ese lugar, sin dueño, sin futuro claro, luchando cada día por no caer. El estruendo de un motor los interrumpió. Una camioneta negra avanzaba levantando polvo por el camino de terracería. Los trabajadores bajaron la cabeza. Sabían lo que significaba. La puerta de la camioneta se abrió y de ella descendió Jimena de la Vega, la rica heredera. Piel clara, ropa de marca, gafas oscuras y esa expresión de quien mira todo desde arriba. Sus tacones se hundieron en la tierra seca mientras caminaba hacia ellos. ¿Esto es todo?, preguntó con desdén, mirando las instalaciones viejas, el establo deteriorado y los campos polvorientos. Pensé que este lugar valía más. Los peones evitaron su mirada. Nadie respondía. Julián la observó de frente, sin bajar la cabeza. La diferencia entre sus mundos era tan evidente como la tierra y el cielo. Relámpago relinchó de nuevo, fuerte, como si sintiera la tensión en el aire. Jimena lo miró y frunció el ceño. «Ni siquiera pueden controlar a sus caballos», se burló. «¿Cómo piensan cuidar de esta hacienda?». El desprecio en su voz se clavó como una espina en el orgullo de Julián. «Los caballos no son el problema», respondió él, tranquilo pero firme. Jimena arqueó una ceja, sorprendida por la osadía. No dijo nada más. Dio media vuelta y regresó a su camioneta, dejando tras de sí solo polvo y silencio. Julián apretó los puños. El caballo salvaje pateó el suelo con fuerza, levantando polvo a su alrededor, como si entendiera que algo en ese rancho estaba a punto de cambiar. El viento sopló entre las hojas del maíz, y con él llegó la certeza de que no todos en El Encino estaban dispuestos a quedarse callados. La polvareda que levantaba la camioneta negra aún flotaba en el aire cuando Julián terminó de acomodar los costales de alimento junto al establo.
El sol pegaba fuerte y el sudor le escurría por la frente, pero ni eso le molestaba tanto como la presencia de esa mujer, Jimena de la Vega, la rica heredera que regresaba al rancho como si fuera dueña no solo de la tierra, sino también de las vidas que se quebraban día tras día trabajando bajo el sol. No la había visto en años. La última vez que pisó el encino, era una adolescente malhumorada que se la pasaba en la casa grande jugando con sus primos ricos, sin interesarse jamás por lo que ocurría en los campos o los establos. Ahora había vuelto convertida en toda una mujer, pero con el mismo aire de soberbia. Desde la barda Julián la miró bajar de la camioneta. Llevaba gafas oscuras, pantalones ajustados y unas botas relucientes que no habían pisado tierra en su vida. Su cabello brillaba bajo el sol, bien peinado, sin una sola mancha. Caminaba como si flotara, sin ver a nadie, como si todos fueran invisibles. «¡Mírala nomás!», susurró uno de los peones a su lado. «Viene a ver cuánto vale lo que dejó abandonado». Julián no dijo nada, pero en su interior hervía la incomodidad. No era solo el desprecio que traía en la mirada, sino esa actitud de superioridad, como si lo que uno hace aquí, día tras día, no valiera nada. Don Rogelio, su padre, la esperaba en la entrada de la casa grande. Un hombre ya mayor, de rostro endurecido y mirada fría. Le estrechó la mano sin mucho entusiasmo. «Ya era hora que vinieras, Jimena», le dijo él seco. Ella se quitó los lentes y lo miró sin emoción. «No tenía nada que hacer aquí, papá, pero ahora sí, esto necesita cambios y rápido». Su voz, segura y fría, se escuchó clara hasta donde estaban los peones. Julián apretó los dientes. Sabía lo que eso significaba, cambios que nunca beneficiaban a los que araban la tierra. Más tarde, mientras los trabajadores se reunían en la sombra del granero, Julián intentaba ignorar las burlas que algunos lanzaban. «Dicen que la señorita Jimena viene a vender todo», comentó uno. «Otros dicen que quiere poner esas máquinas modernas, tractores y cosechadoras, y sacar a los peones, todo automático», agregó otro preocupado. A Julián le hervía la sangre. Él mismo soñaba con modernizar el rancho, pero no a costa de la gente, no dejando a familias enteras sin trabajo. El sonido de cascos golpeando la tierra los interrumpió. Relámpago corría libre por el corral, su melena negra ondeando, los ojos encendidos. Los demás caballos se apartaban de su paso. Julián lo siguió con la mirada, y entonces la vio Jimena de pie junto a la cerca, observando al caballo salvaje. «¿Ese es el famoso Relámpago?», preguntó ella con una sonrisa sarcástica sin mirar a nadie. Julián se acercó despacio. «Es el que nadie ha podido domar», respondió él, sin agachar la cabeza. Ella lo miró de arriba abajo, como si analizara un mueble viejo y polvoriento. «Claro, aquí ni los caballos ni los hombres se controlan como deberían», soltó, y le dio la espalda sin esperar respuesta. Las palabras de la rica heredera se le clavaron como un espino. Lo trató como si fuera nada, como si su vida, su esfuerzo y sus manos curtidas no valieran ni un segundo de su atención. Relámpago relinchó fuerte, rompiendo el momento. Jimena giró la cabeza un instante. El caballo la miraba fijo, como si entendiera la tensión que flotaba en el aire. Ella apretó los labios y se alejó hacia la casa grande. Julián acarició la cerca y respiró profundo. Sabía que su vida en el encino nunca había sido fácil, pero ahora con el regreso de Jimena las cosas prometían ponerse mucho peor. Lo que él no imaginaba era que el destino le tenía preparada una vuelta que ninguno de los dos podría olvidar. La noche había caído sobre el encino como un manto pesado, cubriendo los campos de maíz y los corrales en una oscuridad espesa. Solo las luces de la casa grande brillaban a lo lejos, como estrellas que no pertenecían a ese cielo. Julián caminaba en silencio por el establo, con la linterna en la mano y el sonido de sus botas rompiendo la calma. Había algo en el aire, ese presentimiento que se clava en el pecho
y no te deja en paz. Los caballos salvajes se movían inquietos en el corral. Relámpago, el más grande y terco de todos, pateaba el suelo y relinchaba. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Los otros animales lo seguían con desconfianza, como si presintieran lo mismo que Julián, que algo estaba mal. «Tranquilo, Relámpago», murmuró Julián, acercándose despacio, sin apartar la linterna de él. El sonido de caballos relinchando rompía el silencio cada tanto. Se mezclaba con el canto lejano de los grillos y el murmullo del viento entre las hojas secas del maíz. Relámpago resopló fuerte, sus patas golpeaban la tierra con rabia. Julián estiró la mano, intentando calmarlo, pero el animal dio un paso atrás, siempre alerta. Desde niño, Julián había aprendido que los caballos sentían cosas que uno no veía. Y esa noche, sus instintos le decían que Relámpago no estaba inquieto por capricho. A lo lejos, se escuchó un portazo. Julián giró la cabeza y vio a Jimena salir de la casa grande, con los brazos cruzados y ese gesto de fastidio en la cara. Caminaba como si nada le importara, pero sus ojos, aunque altivos, se notaban cansados. ¿Otra vez cuidando a esos animales?, preguntó con tono burlón al verlo junto al corral. «Alguien tiene que hacerlo», respondió Julián sin moverse. Jimena se acercó unos pasos, observando el corral y al imponente relámpago que relinchaba bajo la luna. «¿Por qué no lo han domado? ¿O es que ni para eso sirven?». Su voz goteaba desprecio. Julián la miró, serio, y luego volvió la vista al caballo. «Relámpago no es cualquier caballo», dijo con firmeza. «No se deja por cualquiera, y menos si no conoce el respeto». Jimena alzó una ceja, con una media sonrisa que escondía su molestia. «¿Me estás hablando del caballo o de ti?». Julián no respondió. Solo acarició el alambre del corral y escuchó el sonido seco de los cascos de Relámpago, que seguía pateando la tierra, inquieto. Un nuevo relincho, más fuerte, retumbó desde los establos al fondo. Julián apretó la linterna, su mirada se endureció. «¿Escuchaste eso?», preguntó, pero Jimena ya se alejaba indiferente. Julián se quedó en silencio, con los ojos fijos en la oscuridad. Caminó hasta el establo viejo, el corazón le latía rápido y cada paso se sentía más pesado. Dentro, solo el eco de los animales y el crujir de la madera vieja, pero había algo más, ese olor, una mezcla de tierra y humo. Frunció el ceño, agachándose para revisar los rincones, pero no encontró nada. El olor se desvanecía, como si fuera un mal recuerdo. Al regresar al corral, Relámpago lo miró fijo. Los ojos del animal parecían entender más de lo que cualquiera creería. Esa noche, Julián no pegó ojo. Los caballos salvajes siguieron relinchando, inquietos, y el presentimiento en su pecho no desapareció. Sabía que algo se avecinaba, y no era solo el regreso de la rica heredera ni sus aires de superioridad. Era algo más grande, más oscuro, que ya comenzaba a moverse entre las sombras del rancho. El calor de la mañana se pegaba al cuerpo como si el aire mismo estuviera hecho de polvo y cansancio. Los peones se reunían frente al corral principal, todos con las camisas sudadas, los rostros curtidos por el sol y las manos llenas de tierra. Ahí estaban Julián, don Hilario y los demás, listos para recibir instrucciones, como cada semana. Pero esa mañana no era como las demás. En el centro del grupo, la figura impecable de Jimena de la Vega destacaba como un faro, pero no de esperanza, sino de distancia. Su ropa nueva, su perfume caro y su mirada fría la separaban del resto como si caminara en otro mundo. Don Rogelio, su padre, la había traído a El Encino no solo para que observara, sino para que comenzara a decidir el futuro del rancho. Y eso tenía a todos nerviosos. Julián, con los brazos cruzados, la miraba desde atrás, atento. Jimena dio un paso al frente, su voz clara, sin una pizca de emoción. «Este rancho necesita cambios. Lo que veo aquí», miró los establos viejos.
los corrales deteriorados, los caballos inquietos. Es inaceptable. Vamos a modernizar esto, aunque a algunos les incomode. Los peones se miraron entre sí incómodos. Julián sintió la sangre hervirle, pero se mantuvo en silencio. Jimena continuó sin bajar el tono. Vamos a traer maquinaria nueva, tractores, equipos modernos. Se acabó depender de gente que no puede ni domar a un caballo. Su mirada se clavó directo en Julián como un disparo. Hubo un murmullo entre los trabajadores. Algunos bajaron la cabeza. Julián apretó la mandíbula sintiendo las miradas sobre él. Don Hilario, su padre, intentó intervenir. Con todo respeto, señorita, aquí nadie se ha negado al trabajo. Pero los caballos salvajes no se ganan a la fuerza, se ganan con paciencia. Jimena soltó una risa seca, con ese aire de quien nunca ha tenido que ganarse nada. «Paciencia», repitió burlona. «No necesitamos paciencia, necesitamos resultados. Y si alguien no puede con el trabajo, se puede ir buscando otra cosa». El silencio cayó como un baldazo de agua fría. Julián dio un paso al frente, sus ojos firmes, la voz contenida pero firme. Aquí no se trata solo de caballos o tractores, se trata de la gente, los que estamos aquí desde antes que usted siquiera pisara tierra. Su mirada se cruzó con la de ella, dura, sin titubear. Jimena levantó la barbilla, arrogante. «¿Tú?», preguntó con desdén, como si apenas lo notara. «Eres uno más. No eres indispensable. Y si no te gusta cómo voy a hacer las cosas, ya sabes dónde está la salida». Las palabras se clavaron hondo, no solo en Julián, sino en todos los presentes. El desprecio de la rica heredera no se podía disimular. Relámpago, al fondo del corral, relinchó con fuerza, pateando la tierra, como si sintiera la tensión que flotaba en el aire. Los ojos de Julián se posaron un instante en el caballo. Luego volvió la vista a Jimena, sin bajar la cabeza. «Aquí nadie es más que nadie», murmuró, pero ya no hubo respuesta. Jimena se dio media vuelta ignorándolo, mientras los trabajadores regresaban a sus tareas, en silencio, con ese sabor amargo de la humillación flotando en el ambiente. El sonido de caballos relinchando se mezcló con el zumbido del viento, arrastrando tierra y promesas rotas. Julián sabía que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Y él no estaba dispuesto a rendirse. El olor a elote asado, tierra húmeda y aceite de motor llenaba el aire. La Feria Agrícola de San Bartolo era el evento más grande del año, donde todos los rancheros de la región se reunían para ver lo último en maquinaria, intercambiar ganado, y los más afortunados cerrar negocios que movían millones. Julián caminaba entre los puestos de herramientas, tractores brillantes y cosechadoras gigantescas, con las manos en los bolsillos y los ojos bien abiertos. Cada máquina relucía como si fuera de otro mundo, con sus llantas enormes, sus motores rugiendo bajos y sus cabinas climatizadas. Eran monstruos que podían transformar un rancho entero en cuestión de días, pero también eran inalcanzables. A su lado, don Hilario soltó un suspiro largo. «Con uno de esos levantaríamos el encino en menos de un año», comentó sin dejar de mirar un tractor rojo, imponente, que costaba más de lo que su familia había ganado en toda su vida. «Y nos quedaríamos sin casa, sin tierra y sin ganado», respondió Julián amargo, «porque los que tienen esos juguetes ya lo tienen todo». Los vendedores, con camisas bien planchadas y sonrisas blancas, solo se acercaban a los que traían sombrero nuevo, botas de marca y camionetas de lujo. A los peones como ellos ni los miraban. Más allá, en el centro de la feria, Jimena de la Vega caminaba como si flotara. Su ropa impecable y su andar seguro la hacían destacar entre la multitud. Los vendedores se le acercaban, le mostraban catálogos, le ofrecían las máquinas más caras. Julián la observó de lejos, sintiendo esa mezcla de rabia e impotencia que se le atoraba en el pecho.
De pronto, entre la gente, un niño corrió detrás de una pelota y casi se mete bajo las ruedas de un tractor que estaban probando. Julián reaccionó al instante, lo agarró del brazo y lo jaló hacia atrás justo antes de que el operador moviera la máquina. ¡Cuidado!, gritó Julián y el corazón se le aceleró. El niño lloraba, asustado. La madre corrió a abrazarlo, agradecida. Pero Jimena, que había visto todo, ni siquiera se acercó. Solo lanzó una mirada fría, indiferente, y siguió caminando entre los puestos como si no hubiera pasado nada. Don Hilario negó con la cabeza. «A esa muchacha le falta pisar tierra, de verdad», murmuró. Julián apretó los labios. Más que falta de tierra, lo que le sobraba era orgullo. La feria continuó. Se hicieron demostraciones de tractores, arrancando surcos en cuestión de minutos, cosechadoras enormes, tragándose el maíz como si fuera pasto, sistemas de riego que parecían sacados de otro planeta. Julián no podía apartar los ojos de esos equipos. Sabía que ahí estaba la diferencia entre el éxito y el fracaso, pero también sabía que esas máquinas no eran para gente como él. Al caer la tarde, el sol se escondía tras las montañas y la feria empezaba a vaciarse. Julián y su padre regresaron al rancho en la vieja camioneta, en silencio, viendo cómo los ricos se llevaban los contratos, las máquinas, los sueños. En el camino, Julián miró los campos de maíz que se extendían hasta el horizonte. Pensó en los establos viejos, en los caballos salvajes, en Relámpago y en las palabras de Jimena, que lo había tratado como si no valiera nada. Apretó el volante, con el corazón lleno de coraje y la mente decidida. Tal vez no tendría tractores nuevos, pero tenía algo que ella jamás entendería: la tierra bajo sus pies, el respeto de su gente y la certeza de que no se rendiría tan fácil. El crepúsculo caía sobre los campos de El Encino, y el cielo se teñía de un naranja sucio, como si hasta el atardecer supiera que algo andaba mal. Julián caminaba junto a don Hilario rumbo al establo viejo, ese que ya se caía a pedazos y que nadie reparaba porque no había dinero, pero que guardaba lo poco que tenían: sacos de alimento, herramientas y a veces hasta el ganado más débil cuando llovía. «¿Escuchaste lo de los incendios?», preguntó don Hilario, rompiendo el silencio, mientras esquivaban los montones de estiércol y las tablas podridas. «Sí», respondió Julián, con la vista fija en las sombras largas que proyectaban las paredes del establo deteriorado. «Dicen que ya van 3 ranchos, todos de noche, y nadie ve nada». El rumor se había esparcido como pólvora por los pueblos cercanos. Establos que ardían en la oscuridad, sin explicación. Algunos decían que eran accidentes, otros hablaban de gente queriendo adueñarse de tierras ajenas. Pero todos sentían lo mismo: miedo. Al llegar, empujaron la puerta del establo. La madera crujió, vieja, húmeda. El lugar olía a paja, sudor de animal y a algo más. Algo rancio, como ceniza vieja. «Este techo no aguanta otra temporada», murmuró don Hilario, levantando la mirada hacia las vigas que se arqueaban peligrosamente. Julián pasó la linterna por las paredes, por el suelo agrietado, por los sacos rotos. No había señales de fuego, pero el presentimiento le pesaba en el pecho. De pronto, un relincho fuerte los sacó del silencio. Relámpago, al otro lado del corral, se agitaba como loco, pateando la tierra, sacudiendo la cabeza. Los ojos del caballo brillaban bajo la luz tenue, llenos de inquietud. «Algo huele, ese animal no falla», dijo don Hilario, saliendo del establo. Julián se quedó un segundo más, respirando hondo. No había llamas, pero el rumor, la amenaza, ya se sentía en el aire. Cerró la puerta con fuerza y caminó hacia Relámpago. El caballo salvaje bufó y retrocedió sin quitarle los ojos de encima. Los demás caballos del corral se arrinconaban, nerviosos, relinchando bajo el cielo que ya se apagaba. «Tranquilo, viejo», murmuró Julián, estirando la mano hacia Relámpago. «Si algo va a pasar, no nos va a agarrar dormidos».
La brisa nocturna trajo consigo el eco de voces. Desde la casa grande se escuchaban las órdenes de Jimena, los trabajadores apresurados, el sonido de un motor arrancando. Julián apenas los escuchó. Su atención estaba clavada en Relámpago, en ese sonido seco de cascos golpeando la tierra, en la forma en que el caballo resoplaba como si detectara el peligro antes que todos. «Vamos a tener que cuidar el establo esta noche», dijo don Hilario, apoyando la mano en el hombro de su hijo. Julián asintió sin despegar los ojos del corral. Sabía que los incendios no eran casualidad. Sabía que algo se cocinaba entre la tierra, la envidia y el dinero. Y lo que más temía era que el encino fuera el próximo en arder. Relámpago relinchó de nuevo y en su voz parecía traer un aviso. La noche caía y la tensión apenas comenzaba. El calor del mediodía se metía por cada rincón de El Encino y el ambiente se sentía más pesado de lo normal. No era solo por el clima. Eran los ánimos, las miradas esquivas, el silencio tenso que se respiraba entre los peones. Desde la casa grande, las voces fuertes de don Rogelio y Jimena se escuchaban claras, aunque la puerta estuviera cerrada. Nadie quería acercarse, pero todos escuchaban. Julián, con la camisa empapada de sudor y las manos llenas de tierra, afilaba un machete al pie del corral. Los peones murmuraban bajo, y el sonido de los caballos relinchando al fondo se mezclaba con las discusiones. «Este rancho no puede seguir igual». La voz de Jimena sonaba cortante, como si cada palabra fuera un filo que partía el aire. «Los establos se caen. Los campos están en ruinas y los peones, bueno, ni hablemos de los peones». «Aquí no es tan fácil como en tus oficinas en la ciudad, niña», respondió don Rogelio con ese tono cansado de hombre que ha vivido más de lo que quisiera. «Aquí la tierra manda, el clima manda y la gente trabaja con lo que hay». Julián apretó la mandíbula al escucharla. Sabía que esa conversación no iba a terminar bien. «Lo que hay es atraso», insistió Jimena. «Necesitamos tractores nuevos, sistemas de riego, tecnología. Ya no estamos en el siglo pasado, papá. ¿O prefieres que sigamos dependiendo de caballos salvajes y trabajadores que se creen dueños del rancho?» Las palabras de Jimena se clavaron en Julián como espinas. Cerró el puño sobre el machete, conteniendo la rabia. Los demás peones intercambiaron miradas incómodas. Algunos bajaron la cabeza, otros fingieron no escuchar. Don Rogelio dejó escapar un suspiro largo, el peso de los años en los hombros. «Los caballos y la gente son los que han sacado adelante esta tierra», dijo firme, aunque se notaba el cansancio en su voz. «Y no me hables de modernizar si ni siquiera has pisado los establos en años». Un portazo retumbó en la casa grande. Jimena salió, con los ojos encendidos de furia, la frente alta, sin mirar a nadie. Caminó directo hacia el corral, sus botas limpias levantando polvo a cada paso. Julián siguió afilando el machete, sin moverse, pero la mirada fija en ella. Jimena se detuvo frente al corral, observando a los caballos salvajes, en especial a Relámpago, que la miraba como si también la desafiara. «Míralos», dijo ella en voz alta sin importar que los peones escucharan. «Animales indomables, trabajadores indomables, todos igual de tercos». Julián levantó la cabeza, su voz calmada pero firme. «Aquí la terquedad es lo único que nos mantiene de pie». Ella lo miró con esa mezcla de arrogancia y molestia. «La terquedad también es lo que los tiene estancados», respondió dándose media vuelta. Los peones quedaron en silencio, incómodos. Julián soltó el machete, el sonido metálico al caer se mezcló con el relincho de Relámpago, fuerte, como si también reclamara algo. Jimena se alejó, sin voltear, pero el aire quedó cargado, espeso, como si la tierra misma supiera que las cosas ya no volverían a ser iguales. Y Julián, con la mirada fija en el horizonte, sabía que el verdadero conflicto apenas empezaba. La noche se colaba densa entre los campos de El Encino,
y el rancho se sumía en ese silencio pesado que solo se rompe con el canto lejano de los grillos y el susurro del viento entre el maizal. Julián no podía dormir. Algo le revolvía el estómago desde hacía días, y esa sensación no lo dejaba en paz. Desde su ventana miraba hacia los corrales. La luna apenas se asomaba entre las nubes, iluminando a medias las siluetas de los caballos. Pero había uno que destacaba, inquieto, moviéndose de un lado a otro, sin descanso. Relámpago. El caballo salvaje, que siempre desafiaba a todos, ahora parecía más nervioso que nunca. Relinchaba bajo, caminaba en círculos y pateaba la tierra como si presintiera algo que los humanos no podían ver. Julián se puso la camisa y salió, descalzo, cruzando el patio en silencio. La brisa traía olor a tierra húmeda y un rastro leve, casi imperceptible, a humo viejo. Se detuvo frunciendo el ceño, pero el olor desapareció tan rápido como había llegado. Caminó hasta el corral. Relámpago lo notó de inmediato y relinchó, inquieto, sacudiendo la cabeza. Los otros caballos lo miraban desde la distancia, tensos, como si también sintieran que algo grave estaba por suceder. «¿Qué traes, viejo?», murmuró Julián, acercándose despacio. Relámpago bufó, los ojos bien abiertos, el cuerpo tenso. No era normal verlo así. Ese caballo no se asustaba fácil, y si ahora estaba en ese estado, algo andaba mal. Los rumores de incendios en establos vecinos regresaron a la mente de Julián. Recordó las historias que corrían entre los peones, las miradas desconfiadas, las puertas cerradas antes de caer la noche. Se apoyó en la cerca, sin apartar los ojos del animal. La oscuridad lo envolvía todo, pero en el ambiente flotaba esa electricidad que anuncia tormenta o desgracia. A lo lejos, entre los campos, se escuchó un tronido leve, como ramas quebrándose. Julián giró la cabeza, atento, pero no vio nada. El corazón le latía rápido, los sentidos alertas. Relámpago relinchó fuerte, agitando la melena, las patas golpeando la tierra seca. Julián respiró hondo, el presentimiento clavado en el pecho. «Sabes algo que nosotros no, ¿verdad?», le dijo al caballo, con voz baja, casi como un secreto. La brisa se intensificó, levantando polvo, moviendo las hojas secas del maíz. Julián entrecerró los ojos, buscando en la oscuridad, pero el campo seguía vacío. Al menos a simple vista. El sonido de cascos golpeando la tierra se hizo más fuerte a medida que Relámpago se agitaba, su cuerpo entero en tensión, como si quisiera romper la cerca y salir corriendo. Julián volvió la mirada hacia los establos viejos. Las tablas crujían con el viento, el techo a medio caer se balanceaba y esa sensación de peligro seguía ahí, latiendo en cada rincón. No era solo el miedo de los peones, ni las máquinas nuevas, ni las discusiones entre ricos y trabajadores. Era algo más, algo que se acercaba sigiloso, que ya estaba rondando. Julián acarició la cerca, los dedos apretando la madera áspera. «No voy a dejar que esto se venga abajo», murmuró con la voz firme. Relámpago relinchó de nuevo, más fuerte, su silueta imponente recortada contra la oscuridad. Julián lo entendía mejor que nadie. Los caballos, la tierra y el presentimiento no se equivocaban. Algo se avecinaba, y esta vez no iban a poder ignorarlo. El sol pegaba con fuerza sobre los campos de El Encino, y el calor se colaba hasta los huesos. Los peones trabajaban en silencio, sudorosos, levantando pacas de pasto, arreglando cercas viejas, cargando costales de alimento como todos los días, sin que nadie lo agradeciera, sin que nadie lo notara. Pero esa mañana, la tensión era distinta. Los murmullos corrían de un lado a otro como serpientes escondidas. Todos sabían que la rica heredera, Jimena de la Vega, estaba a punto de hacer de las suyas otra vez. Desde la entrada del corral, Julián se mantenía firme, las manos en los bolsillos, los ojos clavados en la figura elegante de Jimena, que inspeccionaba los establos con la nariz arrugada, como si cada rincón de tierra le molestara.
«Esto es un desastre», dijo ella en voz alta, sin importar que los peones estuvieran cerca. Las cercas podridas, los establos cayéndose. ¿Qué han hecho todo este tiempo? ¿Dormir bajo la sombra? Los trabajadores bajaron la cabeza, acostumbrados a los desprecios, pero los ojos de Julián se mantuvieron fijos, sin parpadear. Don Hilario, a un lado, murmuró en voz baja: «No provoques, hijo. Esa gente vive en su burbuja, ni entiende lo que es cargar costales». Pero Julián ya no podía quedarse callado. La injusticia le hervía en la sangre. Jimena caminó entre ellos como si pisara basura, sus botas limpias, hundiéndose en el polvo que los trabajadores respiraban todos los días. «Vamos a modernizar esto», anunció señalando los campos y establos. «Traeré maquinaria nueva, cosechadoras, tractores. Aquí ya no vamos a depender de peones que solo saben quejarse y perder el tiempo». Un zumbido incómodo se apoderó del lugar. Algunos peones intercambiaron miradas, otros apretaron los puños, pero nadie dijo nada. Julián dio un paso al frente, su voz clara, sin gritar, pero cargada de firmeza. «Los tractores no siembran solos, señorita, y cuando la tierra se quiebra, es la gente la que la levanta, no las máquinas». Jimena se giró, sus ojos brillando de arrogancia. Lo miró de arriba abajo como si fuera invisible. «Tú, otra vez tú», soltó con desprecio. «No sé qué es peor, el establo viejo o los que creen que su opinión vale algo aquí». Los murmullos se apagaron. Julián apretó los dientes, pero no bajó la mirada. Relámpago, desde el corral. Relinchó fuerte, pateando el suelo como si sintiera el mismo coraje. «Lo que vale aquí», dijo Julián sin moverse, «es la gente que se parte el lomo todos los días. Y eso no lo va a cambiar ni el tractor más caro que traigan». Jimena no respondió. Se limitó a sonreír con esa suficiencia que le colgaba de los labios y se dio media vuelta, alejándose como si todo estuviera resuelto. Los peones miraron a Julián en silencio, algunos con admiración, otros con miedo. Sabían que enfrentarse a los de la Vega no traía nada bueno, pero alguien tenía que decirlo. Mientras Jimena se perdía entre la brisa caliente y los campos de maíz, Julián se quedó ahí, firme, mirando el horizonte. El sonido de los caballos relinchando se mezclaba con el zumbido del viento y el presentimiento que no lo dejaba en paz. Sabía que el orgullo de los ricos y la injusticia apenas comenzaban a chocar, y cuando el fuego prendiera no habría máquina moderna que pudiera apagarlo. La noche cayó pesada sobre el encino. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras que no dejaban pasar ni una pizca de luz de luna. El aire, espeso y caliente, olía raro, como cuando algo malo está por suceder. Julián no podía pegar el ojo. Llevaba horas dando vueltas en la cama, inquieto, con el presentimiento clavado en el pecho. Fue el sonido de caballos relinchando, desesperados, lo que lo puso de pie de un brinco. Salió corriendo de la habitación, descalzo, sintiendo la tierra fría bajo los pies. Afuera, la oscuridad lo envolvía todo, pero el resplandor naranja al fondo del rancho le heló la sangre. «¡El establo!», gritó y echó a correr. Las llamas bailaban voraces sobre las viejas tablas de madera. El fuego se alzaba como un monstruo devorándolo todo, iluminando los campos, las cercas, los rostros asustados de los peones que salían de sus casas. «¡Fuego! ¡Fuego!», se escuchaba por todos lados. Los animales corrían descontrolados, las gallinas cacareaban, los perros ladraban, y los caballos salvajes se agitaban dentro del corral, desesperados, pateando las cercas. Julián llegó primero al establo. El calor le golpeó el rostro como una bofetada. Tosió por el humo y de inmediato buscó con la mirada. «¡Papá!», gritó con la garganta cerrándose. «¿Dónde estás?». De entre las sombras, don Hilario apareció tambaleándose, cubriéndose el rostro con un pañuelo. «Hay sacos de alimento, madera, va a explotar todo», dijo jadeando. Julián lo tomó del brazo, intentando alejarlo, pero el viejo se soltó. «¡Los animales, Julián! ¡Hay que sacar a los caballos!». El fuego crepitaba.
Las chispas volaban por el aire y el crujir de las vigas anunciaba que el techo podía caer en cualquier momento. Relámpago relinchó con tanta fuerza que se escuchó por encima del incendio. Julián giró la cabeza y lo vio. El caballo salvaje, al otro lado del corral, pateaba con fuerza la puerta desesperado, los ojos encendidos por el reflejo del fuego. Julián no lo pensó. Corrió entre el humo, esquivando brasas, el corazón latiendo a 1000 por hora. Los peones llegaban con cubetas de agua, algunos gritaban, otros miraban paralizados. «¡Ayúdenme a sacar a los caballos!», gritó Julián, pero todos dudaban, asustados. El calor era insoportable. El techo del establo crujía y un pedazo de madera en llamas cayó al suelo, levantando chispas. Relámpago seguía golpeando la puerta, como si supiera que su lugar estaba del otro lado, que algo peor estaba por venir. Julián llegó al corral, forzó la tranca y abrió la puerta. Relámpago salió como un rayo, corriendo hacia él, pero no huyó. Se quedó junto a Julián, los dos frente al fuego. Don Hilario intentaba ayudar, pero su tos no lo dejaba. Julián lo alcanzó justo cuando otro pedazo del techo cayó cerca. «¡Papá, sal de aquí!», gritó Julián tomándolo por los hombros. Relámpago relinchó, se acercó y con su cuerpo fuerte empujó a don Hilario, guiándolo entre el humo hasta sacarlo de la zona de peligro. Julián corrió detrás, tosiendo, sintiendo que el aire le quemaba los pulmones. Al salir, se dejó caer de rodillas, jadeando, mirando el establo envuelto en llamas, los gritos, el caos. Relámpago estaba a su lado, inquieto pero sano. Julián lo miró con asombro. Ese caballo, que nadie podía controlar, le acababa de salvar la vida a su padre. A lo lejos, entre las sombras, alcanzó a ver la silueta de Jimena, parada junto a la casa grande, observando todo con los ojos abiertos, sin poder creer lo que pasaba. El fuego seguía devorándolo todo, pero Julián ya entendía algo. Esa noche, el rancho no solo ardía por las llamas, estaba comenzando a arder por dentro, por los secretos, los rencores y el orgullo que se arrastraban desde hacía años. Y esto apenas era el principio. Las llamas rugían como bestias furiosas, devorando el establo viejo de El Encino. El cielo estaba cubierto de humo negro y chispas que caían como lluvia de fuego. El calor quemaba la piel y el aire estaba tan espeso que cada respiro dolía en el pecho. Julián apenas alcanzaba a ver entre el humo, pero el grito ahogado de su padre lo hizo reaccionar. «¡Papá!», vociferó con la garganta cerrándose por el humo. «¡Resiste!». Don Hilario estaba atrapado dentro, al fondo del establo, entre montones de pacas ardiendo y maderas que crujían a punto de venirse abajo. Los peones gritaban, lanzaban agua desde lejos, pero nadie se atrevía a entrar. El fuego lo consumía todo. La gente temblaba, paralizada, viendo cómo el establo se deshacía en brasas. Julián no lo pensó. Corrió hacia las llamas, cubriéndose el rostro con la camisa, los pulmones ardiendo, el corazón golpeando como martillo en el pecho. Cada paso era una pelea contra el miedo y el calor insoportable. Las vigas crujían sobre su cabeza, el humo lo cegaba, los ojos le lloraban, pero avanzó a tientas, esquivando maderas y fuego, hasta que escuchó un relincho fuerte, poderoso, que se coló entre los gritos y el caos. «Relámpago», murmuró Julián medio ahogado. El caballo salvaje con la melena oscura alborotada y los ojos encendidos por el reflejo de las llamas, apareció entre el humo, agitando las patas, resoplando con fuerza. No se movía como un animal asustado, sino como si supiera exactamente a dónde ir. Relámpago se le acercó pateando el suelo y dio media vuelta guiándolo entre las llamas. Julián lo siguió, tosiendo, tambaleándose. El caballo lo guiaba por los espacios seguros, esquivando los trozos de techo que caían y las brasas que volaban como cuchillas encendidas. Allí, tirado entre los escombros, estaba don Hilario, tosiendo, con la cara cubierta de hollín y los ojos cerrados. «¡Papá, despierta!», gritó Julián sacudiéndolo.
Don Hilario abrió los ojos apenas, su voz apenas un susurro. «Te dije que los establos viejos son un peligro». Julián sonrió débilmente, con el pecho ardiendo, y lo levantó como pudo, pasándole el brazo por los hombros. Relámpago relinchó de nuevo, guiándolos hacia la salida, esquivando las partes que ya cedían. Los peones, afuera, veían con los ojos abiertos, sin poder creer lo que pasaba. Jimena, a un lado, se cubría la boca, sin moverse, mirando la escena como si fuera un mal sueño. Finalmente, Julián y don Hilario salieron entre el humo, apoyados uno en el otro. Relámpago los seguía, cubierto de polvo y cenizas, pero ileso, orgulloso, imponente. Los peones corrieron a ayudar. Julián se dejó caer en el suelo, jadeando, con el pecho a punto de explotar y las manos temblorosas. Relámpago se quedó junto a él, vigilante, como un guardián. Los ojos de Julián se encontraron con los de Jimena. Ella, por primera vez, no tenía esa expresión de soberbia. Había algo distinto, un asombro difícil de ocultar. El sonido de los caballos relinchando, el crujir de la madera al derrumbarse y los murmullos de la gente llenaron el aire. Julián entendía que no solo había salvado a su padre, algo en esa noche había cambiado para siempre, y Relámpago, el caballo que nadie podía domar, se había convertido en el héroe que nadie esperaba. El humo seguía colándose por cada rincón del rancho, el encino, mientras las llamas consumían lo poco que quedaba del establo viejo. Los peones, con cubetas y trapos húmedos, intentaban sofocar el incendio, pero el fuego ya había hecho su parte. Julián, con los pulmones ardiendo y las manos negras de hollín, apenas podía sostenerse en pie. Tenía a su padre, don Hilario, recargado sobre su hombro, sintiendo su respiración entrecortada, pero viva. Relámpago estaba a su lado, jadeando, con los músculos tensos y las patas marcadas de ceniza. El caballo salvaje, ese mismo que nadie creía útil, había sido quien lo guió entre las llamas, el que no se fue corriendo como los demás. Los peones los rodearon, algunos aún sin creer lo que veían. Julián ayudó a su padre a sentarse en el suelo y don Hilario lo miró con los ojos entrecerrados, la voz ronca pero cargada de orgullo. «Sabía que ibas a encontrar la salida, hijo», tosió. «Pero no imaginé que el caballo también». Julián soltó una risa entrecortada, limpiándose el sudor de la frente. Luego alzó la mirada y la vio. Jimena estaba de pie a unos metros, inmóvil. Sus ojos, grandes y oscuros, lo observaban con una mezcla de incredulidad y algo más. Por primera vez, no lo miraba como si fuera invisible, ni como un simple peón que no merecía ser escuchado. Sus labios temblaron, como si quisiera decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «¿Viste lo que hizo?», murmuró uno de los peones cerca de ella. Julián se metió en el fuego por su papá, y el caballo también. Jimena no respondió. Su mirada se quedó fija en Julián, en el lodo de su ropa, en el humo que aún salía de su piel, en las cenizas pegadas a su rostro, y en la determinación que brillaba en sus ojos. Julián la sostuvo la mirada, sin bajar la cabeza. Ya no hacía falta decir nada. La distancia entre ellos seguía siendo enorme, pero ahora algo había cambiado. Relámpago relinchó suave, como si sintiera que la tensión flotaba en el aire, como si supiera que todos los ojos estaban puestos en ellos. Don Rogelio, que recién había salido de la casa grande, se acercó apurado, la cara pálida al ver el estado de su hija y el establo en ruinas. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, alarmado. Jimena tardó un segundo en responder. Seguía mirando a Julián y por primera vez la arrogancia habitual se desvanecía de su rostro. Él se interrumpió. Julián salvó a su papá. La voz le salió casi en un susurro, como si admitirlo le costara el doble. Don Rogelio la miró, confundido, y luego observó a Julián, a don Hilario y al caballo salvaje, aún firme junto a ellos. Los peones se quedaron en silencio, expectantes,
como si algo grande estuviera por decirse, pero nadie habló. El fuego ya se había apagado, pero el humo seguía flotando, espeso, como la tensión que se había instalado entre ricos y trabajadores. Julián se levantó, ayudó a su padre a incorporarse y acarició a Relámpago, que bufó tranquilo, ahora menos inquieto. Jimena retrocedió un paso, incómoda, sin saber dónde poner la mirada. Por dentro, su mundo se tambaleaba. Ese hombre al que había tratado como nada, ese peón que ni siquiera creía digno de palabra, acababa de demostrarle que el valor no se mide en billetes ni en trajes caros. La noche siguió cayendo. El olor a madera quemada y humo impregnaba todo. Pero Julián lo tenía claro. El fuego había destruido el establo, pero también había encendido algo más fuerte. Algo que ni siquiera Jimena de la Vega, con todo su poder, podría ignorar. El rancho El Encino amaneció cubierto de cenizas. Las primeras luces del día apenas tocaban los campos y el olor a humo seguía impregnado en la tierra, en las paredes, en la ropa. El establo viejo era ahora un montón de escombros calcinados, madera carbonizada y recuerdos que se esfumaron entre las llamas. Julián se mantenía de pie frente a los restos humeantes, con la camisa sucia pegada al cuerpo, las manos negras de hollín y los ojos cargados de cansancio pero firmes. A su lado, Relámpago se movía inquieto, las patas marcadas por la noche que habían atravesado juntos. El caballo salvaje no se alejaba, como si supiera que la calma aún estaba lejos. Los peones caminaban en silencio, recogiendo lo poco que quedaba. Algunos murmuraban, otros lo miraban con respeto. Lo que hizo Julián la noche anterior no se olvidaría fácil. Meterse en el fuego para salvar a su padre y salir guiado por un caballo que muchos daban por inútil. Pero entre las miradas también flotaba la duda. Los rumores empezaban a correr como viento en los maizales. «Dicen que no fue accidente», se escuchó a uno de los trabajadores con voz baja. «Que alguien lo prendió a propósito», susurró otro, mirando hacia la casa grande. Julián los escuchaba sin decir nada. Él también lo sentía en el pecho. Ese incendio no había sido casualidad. Las vigas viejas no se encienden solas, y menos cuando ya había rumores de incendios en otros ranchos. Desde la terraza, Jimena observaba todo. Sus ojos seguían a Julián, pero ya no lo miraba como antes. Había algo distinto en su expresión, una mezcla de desconcierto y ¿culpa? Nadie sabía qué pensaba la rica heredera, pero el silencio entre ellos era más pesado que las cenizas. El viento sopló, levantando polvo y cenizas, y de pronto el sonido de caballos relinchando rompió la quietud. Relámpago se tensó, alzó la cabeza, las orejas atentas, los ojos brillando. Julián frunció el ceño, su mirada recorriendo los campos vacíos. Algo no cuadraba. El relincho no era solo de los caballos del rancho, venía de más lejos, de los límites de la propiedad, de donde nadie debía andar. Se acercó al corral, acariciando el lomo de Relámpago, que no dejaba de mirar hacia la oscuridad que quedaba tras los árboles. «Tranquilo, viejo», murmuró Julián, pero su propia voz temblaba. Los peones se quedaron quietos, atentos, como si esperaran una señal. Jimena también se inclinó, mirando con curiosidad y tensión. El relincho se escuchó otra vez, más fuerte, y luego silencio. Julián sabía que ese sonido no era normal. Los caballos sienten el peligro antes que los hombres, y Relámpago lo había demostrado la noche anterior. «¿Y si no fue un accidente?», preguntó uno de los trabajadores, rompiendo el silencio. Julián no respondió. Se quedó mirando el horizonte, con los dientes apretados y el pecho revuelto de coraje e incertidumbre. Ahí, frente a los restos del establo y con las cenizas aún flotando, se dio cuenta que la verdadera amenaza seguía rondando. Los incendios en los ranchos vecinos, las máquinas nuevas que se acercaban, las tensiones con los de la Vega, todo estaba conectado.
El problema era qué debía hacer ahora: afrontar a los dueños, seguir callado, buscar la verdad solo sabiendo que se juega el pellejo. ¿Tú qué harías en su lugar? Déjame un comentario, quiero saber tu opinión. Julián acarició a Relámpago, sintiendo en el animal esa misma inquietud que le recorría el cuerpo. El relincho en la oscuridad no era casualidad, y lo que viene podría ser peor que el fuego. El sol caía sin piedad sobre el encino, pero el calor no era lo que más quemaba ese día. Lo que pesaba en el aire eran los murmullos, las miradas cruzadas y las palabras susurradas entre dientes. El incendio del establo había dejado mucho más que cenizas. Había dejado preguntas. Los hombres del pueblo, policías rurales y un par de inspectores se paseaban por el rancho, revisando los escombros calcinados, tomando fotos, haciendo preguntas. Los peones los miraban con desconfianza, los brazos cruzados, las caras cansadas. Julián observaba todo desde la sombra de un poste de cerca, con Relámpago a su lado, inquieto. El caballo bufaba cada tanto, movía la cabeza, olfateaba el suelo como si también buscara pistas. «Dicen que alguien lo prendió desde adentro», murmuró uno de los trabajadores con voz baja. «Y que no fue un accidente, que lo hicieron para asustar a los de la Vega», agregó otro. Los rumores crecían, se colaban entre las paredes de la casa grande, se deslizaban por los campos de maíz, y todos señalaban en distintas direcciones. Que si fue venganza, que si fue para presionar a Jimena, que si alguien quería quedarse con las tierras. Julián se cruzó de brazos, los ojos clavados en el movimiento de los inspectores. «Todo esto apesta», murmuró para sí mismo. Lo que más le incomodaba no eran las preguntas de los forasteros. Era el silencio de Jimena. Desde que el fuego se apagó, Jimena apenas se había dejado ver. Caminaba por el rancho con ese mismo porte elegante, pero algo en su mirada estaba roto, distinto. Esa mañana salió de la casa grande con los lentes oscuros puestos, los labios apretados y los pasos rápidos. Julián la siguió con la vista, sin moverse, notando cómo su expresión escondía algo más que simple fastidio. «Deberías ir a hablarle», dijo don Hilario a su lado, con la voz ronca pero firme. Julián negó despacio, sin despegar la mirada de ella. «¿Para qué? Si me sigue viendo como si fuera parte del polvo». Pero en el fondo sabía que no era cierto. Desde el incendio, Jimena lo miraba distinto. Había algo en sus ojos, una mezcla de orgullo herido y remordimiento que no lograba ocultar. Ella cruzó el patio, saludó rápido a los inspectores y siguió de largo, sin siquiera voltear a ver a los peones. Pero cuando pasó junto a Julián, su paso titubeó un segundo, apenas perceptible. Los dos se miraron fugazmente, y aunque ninguno habló, el aire se cargó de tensión. Horas después, los inspectores terminaron su recorrido. El jefe, un hombre de rostro cuadrado y bigote espeso, se acercó a los de la Vega, rodeado de papeles. «Aún no podemos confirmar nada», dijo con voz seria. «Pero no parece un accidente». Don Rogelio frunció el ceño, molesto. Jimena, en cambio, se quedó callada, la mandíbula apretada. «¿Qué sugiere?», preguntó ella, con ese tono frío que usaba para disfrazar el nerviosismo. «Que tal vez alguien quiso mandar un mensaje, o simplemente provocar daño. Estamos revisando todo, pero no descarte que venga de adentro». Los peones escucharon desde lejos, murmurando entre ellos. Julián no dijo nada, pero la desconfianza le hervía en la sangre. Cuando los inspectores se fueron, Jimena caminó directo hacia los establos nuevos, los brazos cruzados, la mirada dura. Julián la siguió con los ojos, pero esta vez decidió ir tras ella. La alcanzó cerca de los corrales, donde Relámpago los observaba, quieto, los ojos brillando como si supiera que algo importante estaba por suceder. «¿Sigues creyendo que aquí la gente solo estorba?», preguntó Julián, deteniéndose a su lado. Jimena se tensó, pero no se giró. «No estoy de humor para tus discursos de campesino resentido»,
respondió seca, aunque la voz le tembló apenas. «No vine a darte discursos», dijo él firme. «Vine a decirte que el fuego no lo causó la tierra ni los peones, y tú lo sabes». Ella giró por fin, la mirada encendida de orgullo y rabia. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que acuse a mi propia gente?», soltó frustrada. «No puedo probar nada, pero esto huele a traición y no pienso quedarme cruzada de brazos». Por un segundo, Julián vio detrás de su fachada el miedo, la duda, el remordimiento. «A veces, quedarse cruzado de brazos es lo único que te salva», le dijo él serio. «Pero a veces es lo que te quema». Jimena no respondió. Se quedó ahí, mirando los campos, las cenizas y a Relámpago, que relinchó suave, como si entendiera todo. El peso de la verdad seguía colgando en el aire, y ninguno de los dos podía seguir ignorándolo. El rancho seguía respirando cenizas. Los días pasaban lentos, como si el tiempo también estuviera esperando respuestas. Julián, sin embargo, no podía quedarse quieto. La cabeza le daba vueltas, y el incendio solo había encendido algo que ya venía pensando desde hace tiempo. Esa tarde, mientras los peones recogían herramientas y arreglaban cercas dañadas, Julián se acercó a don Hilario, que limpiaba las patas de Relámpago con paciencia. «Tengo que hablar con ella», dijo, con los ojos fijos en el horizonte. Don Hilario lo miró sin sorpresa. «¿Con la niña rica?», preguntó, alzando una ceja. «Con Jimena», corrigió Julián serio. «Esto ya no es solo cuestión de orgullo. El rancho se está cayendo y si seguimos así, nos vamos todos al hoyo». El viejo bufó, acariciando a Relámpago. «¿Y crees que te va a escuchar?», preguntó medio en burla. «No lo sé, pero prefiero intentarlo que quedarme mirando cómo esto se derrumba». Julián decide enfrentar a Jimena no desde el conflicto, sino con propuestas. Sabe que solo así puede cambiar algo. Esa misma tarde se presentó en la oficina improvisada que Jimena montó en la casa grande. Los planos, los papeles de compra y los catálogos de maquinaria agrícola moderna estaban sobre la mesa. Jimena lo miró entrar, alzó una ceja y sin dejar de hojear documentos, soltó: «¿Vienes a pelear otra vez? Porque no tengo tiempo». Julián se plantó firme, sin perder la calma. «No vengo a pelear», respondió, «vengo a proponer». Jimena alzó la vista, curiosa, pero sin bajar la guardia. «Te escucho», dijo, cruzando los brazos. Julián respiró hondo, eligiendo bien las palabras. «Quieren modernizar el rancho. Está bien, yo también quiero que esto avance», empezó. «Pero no pueden hacerlo olvidándose de la gente que ha vivido aquí toda su vida». Jimena frunció el ceño. «Los cambios son necesarios. Los tractores, las máquinas, todo eso es parte del futuro». «No te lo discuto», interrumpió Julián serio. «Pero el futuro no se construye dejando a los trabajadores en la calle. Si traes máquinas, entrena a la gente. Si modernizas, involucra a los que conocen la tierra. Que el progreso no sea solo para los de arriba». Jimena guardó silencio. No se lo esperaba. Pensó que venía a quejarse, no a buscar soluciones. Julián pone sobre la mesa algo que nadie se atrevía: modernización con justicia social. Antes de que Jimena pudiera responder, Relámpago relinchó afuera, su silueta imponente recortada contra el atardecer. Julián se asomó por la ventana y sonrió levemente. «Y por cierto», agregó, «el establo nuevo que vayan a construir, Relámpago se ganó su espacio ahí». Jimena frunció el ceño, casi ofendida. «¿El caballo salvaje? ¿El que nadie domó?» «El mismo que me salvó la vida a mí y a mi papá», dijo Julián sin dudar. «Ese caballo ya no es solo un animal más, es parte de este rancho». Jimena lo miró largo rato. En sus ojos aún brillaba ese orgullo difícil de romper, pero algo en su expresión cedía, aunque fuera un poco. «Voy a pensar en lo que dices», respondió finalmente, con voz más suave, pero sin rendirse por completo. «Y sobre el caballo, no me convence, pero lo respeto». Por primera vez, Jimena muestra apertura.
No es rendición, pero sí un inicio de entendimiento. Julián salió de la casa grande con la sensación de que algo, aunque pequeño, había cambiado. No era la victoria total, pero era un primer paso. Relámpago se le acercó, bufando, y Julián le acarició el cuello. «Parece que hasta tú te estás ganando tu lugar, viejo», murmuró. Los peones lo miraban desde lejos, algunos con desconfianza, otros con esperanza. Sabían que Julián se estaba jugando mucho al hablar con la heredera, pero también sabían que si alguien podía cambiar las cosas, era él. Los campos se teñían de naranja con el atardecer, y entre la brisa, Julián sintió que el rancho, aunque cubierto de heridas, aún tenía salvación. Solo faltaba que los orgullos se domaran, igual que a un caballo salvaje. El día amaneció con un cielo limpio y un aire fresco que no se sentía en el encino desde hacía semanas. Sin embargo, el ambiente entre la gente seguía pesado, cargado de preguntas, heridas y diferencias que parecían imposibles de cerrar. Jimena salió de la casa grande, esta vez sin los lentes oscuros ni los gestos de superioridad que solía cargar como armadura. Caminaba despacio, los brazos cruzados, observando con atención los campos, los establos en ruinas y a los peones que, a pesar de todo, seguían trabajando. Por primera vez, miraba de verdad, ya no desde arriba, sino al nivel del polvo y el esfuerzo que sostenían ese lugar. Julián la vio acercarse, pero no dijo nada. Sabía que la conversación que habían tenido días atrás le había dejado algo dando vueltas en la cabeza. Jimena da su primer paso, literal y simbólico, para conocer al rancho y su gente de verdad, sin filtros. Fue don Hilario quien, sin buscarlo, le puso rostro a esa realidad que tanto ignoraba. Ella se detuvo cerca del corral, donde el viejo alimentaba a los caballos, con Relámpago relinchando suave a su lado. ¿Puedo?, preguntó Jimena, sin arrogancia, solo curiosidad. Don Hilario la miró con sorpresa, secándose las manos en el pantalón. «Si vino a burlarse, está perdiendo el tiempo», dijo, pero sin malicia. «No vine a eso», respondió ella, más seria de lo que esperaba. Se quedó observándolo mientras acariciaba el cuello de Relámpago, los surcos en el rostro del hombre, las manos ajadas, las cicatrices que la vida y el trabajo le habían dejado eran imposibles de ignorar. «Mi esposo murió en este rancho», soltó de pronto don Hilario sin mirarla. «No de viejo ni de enfermedad. Lo aplastó un techo podrido de esos establos que usted tanto quiere modernizar». Jimena sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a escucharlo. «Mis hijos crecieron aquí. Algunos se fueron, otros se quedaron. Y uno de ellos, Julián, se metió en el fuego por mí», continuó. «No lo hizo por un sueldo, ni por la hacienda. Lo hizo porque aquí, aunque no lo parezca, esto también es nuestra casa». Jimena tragó saliva. Sus ojos recorrieron el rancho con otra perspectiva. Las casas de los peones, los establos viejos, las cercas caídas. Detrás de todo eso había rostros, historias, dolor y esperanza. Jimena se enfrenta sin defensa a la verdad humana que siempre ignoró. Ya no son solo peones, son personas. Más tarde caminó sola entre los campos de maíz, el viento moviendo las hojas, el polvo pegándose en sus botas. Iba sin escoltas, sin empleados aduladores, solo con sus pensamientos. Cada paso le pesaba más. Recordó su vida en la ciudad, las reuniones frías, los números, las propiedades, los negocios cerrados sin mirar a nadie a los ojos. Aquí, en cambio, las miradas hablaban, las manos mostraban las heridas del trabajo y el suelo respiraba historia y sacrificio. Volvió la vista hacia la casa grande, hacia Julián, que la observaba desde lejos sin decir una sola palabra, y por primera vez entendió su rabia, su orgullo y su desconfianza. La distancia entre ellos sigue, pero ahora Jimena empieza a comprender de dónde viene. No todo es tan blanco o negro. Esa noche,
Mientras el rancho dormía y el sonido de caballos relinchando flotaba en la oscuridad, Jimena no pudo cerrar los ojos. Se sentó en el borde de su cama, la ventana abierta, el olor a campo colándose en la habitación. «Tal vez he estado equivocada», susurró para sí, las manos temblando apenas. Se sentía expuesta, vulnerable, pero también más cerca de entender lo que ese lugar significaba de verdad. El rancho ya no era solo hectáreas en un contrato, ni números en un balance. Era tierra viva, con raíces profundas, rostros que cargaban historias, y un caballo indomable que le había dado una lección que jamás imaginó. Jimena respiró hondo, sintiendo que su orgullo empezaba a resquebrajarse. El cambio no era fácil, pero tal vez era inevitable. El nuevo establo aún no estaba terminado, pero los primeros tablones ya se levantaban, firmes, en medio del rancho. Los peones trabajaban bajo el sol, levantando paredes, clavando madera, y entre ellos, la figura oscura de Relámpago se movía vigilante, como si supiera que ese sería su lugar. Relámpago ya no era solo un caballo salvaje, ni el animal que nadie podía controlar. Ahora era un símbolo, el animal que cuando el fuego los envolvió, no salió corriendo como los otros, el que se quedó, el que guió a Julián en medio de las llamas. Los hombres lo miraban con respeto, algunos se atrevían a acercarse, otros todavía mantenían su distancia, pero ya nadie lo veía como una amenaza. Julián se encargaba de él cada mañana, lo alimentaba, le revisaba las patas, lo acariciaba entre las orejas, y Relámpago, aunque seguía terco, ya no lo apartaba. «Te ganaste tu lugar, viejo», murmuró Julián mientras le acomodaba la silla. A lo lejos, Jimena observaba la escena, de pie junto a los planos de construcción, con los brazos cruzados, los ojos fijos en Julián y en el caballo indomable que, de algún modo, la había obligado a abrir los ojos. Relámpago, antes símbolo de rebeldía, se transforma en emblema de valentía. Hasta Jimena empieza a notarlo. Los días se volvieron rutina. Albañiles martillando, peones trabajando los campos, Julián cuidando a Relámpago, y Jimena caminando entre todos, intentando aprender, cuestionando en silencio todo lo que creía saber. Cada tarde terminaban cruzándose sin buscarlo, Julián limpiando los establos, ella supervisando el avance de la obra. No se hablaban mucho, pero las miradas decían más que cualquier discurso. Una de esas tardes, Jimena se detuvo más cerca que de costumbre. Relámpago bufó, sacudiendo la cabeza, pero no se alejó. «Pensé que ese caballo nunca se iba a dejar», comentó ella, rompiendo el hielo, su voz más suave. Julián le lanzó una mirada de soslayo. «No se deja, solo elige en quién confiar», respondió. Jimena sonrió apenas, pero en su interior la frase le cayó como agua fría. Era como si el caballo hablara de ella misma, de su terquedad, de su resistencia a soltar el control. La tensión se suaviza. Jimena y Julián, como Relámpago, empiezan a bajar las defensas sin admitirlo. Con el pasar de los días, el nuevo establo se alzaba fuerte, sólido, como una promesa de que el rancho también podía levantarse después de las cenizas. Los peones empezaban a creerlo. Incluso don Hilario, que rara vez elogiaba algo, admitió que las cosas iban cambiando. Relámpago ya tenía su sitio apartado, el corral reforzado y nadie discutía su lugar. «Ese caballo cuida el rancho mejor que muchos hombres», bromeó uno de los trabajadores. Julián, sin reír, asentía. Sabía que Relámpago sentía lo que otros no. Lo había probado la noche del incendio. Ahora, su mera presencia mantenía a todos atentos. Jimena recorría la construcción con paso firme, pero su mirada se desviaba siempre, inevitable, hacia Julián y el caballo. Había algo en esa escena que le removía el pecho. Valentía, terquedad, dignidad y una lección que nunca imaginó recibir de un peón y un animal. El establo nuevo simboliza más que progreso. Es el puente invisible entre dos mundos,
el de Julián y el de Jimena. Al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y el viento movía las hojas de los maizales, Julián se quedó solo con Relámpago. Jimena se detuvo a unos metros sin que él la notara. Lo vio acariciar al caballo, susurrarle algo, como si compartieran secretos. «Este rancho no se va a caer, viejo», murmuró Julián, creyendo estar solo. «Mientras tú y yo estemos aquí, nadie lo va a quemar de nuevo». Jimena tragó saliva, el pecho apretado, sin entender cómo ese hombre y ese animal podían cargar tanto coraje y tanta fe en un lugar que otros darían por perdido. Relámpago relinchó suave, y Julián levantó la vista, sus ojos encontrándose sin querer con los de ella. No dijeron nada, pero en el silencio algo se prometía. El rancho se reconstruía, y tal vez también ellos. El martilleo constante llenaba el aire. Clavos, madera fresca y manos trabajadoras se encargaban de levantar lo que el fuego había destruido. El nuevo establo de El Encino ya no era un montón de escombros. Ahora se alzaba fuerte, amplio, con techos sólidos y espacio suficiente para los caballos y para que la gente trabajara sin miedo. Julián supervisaba cada detalle, con la camisa remangada y el rostro serio, pero en los ojos se le notaba el brillo de quien ve nacer algo después de la tormenta. A su lado, Relámpago observaba con la misma atención, bufando de vez en cuando, como si aprobara los cambios. Jimena, a unos metros, revisaba los planos, hablaba con los ingenieros, y aunque su porte elegante seguía ahí, ya no caminaba con la misma arrogancia. Ahora, antes de decidir, miraba a su alrededor. Escuchaba. «Nunca pensé que un establo nuevo se sintiera así», comentó Julián, rompiendo el silencio. Jimena lo miró ladeando la cabeza. «¿Así cómo?», preguntó con genuina curiosidad. «Como esperanza», respondió él, sin rodeos. «El establo no es solo un edificio, representa la reconstrucción de algo más profundo». La distancia entre Julián y Jimena se sigue acortando. Los tractores nuevos llegaron días después, relucientes, con motores que rugían como bestias mecánicas. Los peones los miraban con desconfianza, algunos con asombro, otros con temor. Julián reunió al grupo bajo la sombra de un árbol, con Jimena a su lado, observando en silencio. «Sé que muchos creen que estas máquinas vienen a quitarnos», dijo Julián, firme, «pero si las usamos bien, vienen a ayudarnos». Los trabajadores murmuraron, algunos bajaron la mirada. Era difícil creer en el cambio cuando toda la vida se había trabajado solo con las manos. Jimena dio un paso al frente, por primera vez hablando sin el tono frío de antes. «Aquí nadie se va», aseguró. «Si se moderniza el rancho, es para mejorar, pero respetando lo que cada uno ha aportado». Los ojos de los peones se encontraron con los de Julián. Había dudas, sí, pero también una chispa de fe. Relámpago relinchó suave, como si también aprobara el momento. Las máquinas llegan, pero con la promesa de respeto y trabajo digno. El cambio es inevitable, pero no tiene que ser injusto. Los días siguientes fueron de adaptación. Julián enseñaba a los peones a manejar los tractores, los campos de maíz se trabajaban con rapidez, y la cosecha prometía ser abundante. Jimena, aunque al principio torpe con las botas llenas de tierra, empezó a mezclarse con la gente, a escuchar historias, a entender que el rancho no solo eran cifras, sino vida, sacrificio y tierra bajo las uñas. En una de esas jornadas, mientras Julián engrasaba las piezas de un tractor, Jimena se acercó, quitándose los guantes. «No pensé que me iba a gustar tanto ensuciarme las manos», dijo medio en broma, pero con sinceridad. «La tierra se mete en la piel», respondió Julián sonriendo leve. «Después ya no quieres quitártela». Los dos compartieron una mirada distinta, de entendimiento, de respeto. La convivencia rompe las barreras. Jimena empieza a sentirse parte de algo que antes despreciaba. Al final del día, Julián se acercó al nuevo establo, acariciando a Relámpago, que lo esperaba como siempre, imponente, tranquilo,
pero con esa mirada indomable que lo caracterizaba. «Tú también cambiaste, viejo», susurró Julián. «Pero sigues siendo el mismo en el fondo». Jimena llegó detrás de él, escuchando sin querer. Observó al caballo y luego a Julián, entendiendo que, como Relámpago, ella también había empezado a ceder, pero sin perder lo que la hacía fuerte. «¿Crees que yo pueda cambiar sin dejar de ser yo?», preguntó ella en voz baja. Julián la miró, serio, pero con un brillo en los ojos. «Si hasta un caballo salvaje puede, tú también», dijo, con media sonrisa. Relámpago relinchó fuerte, como si le diera la razón. El rancho no estaba listo, ni perfecto, pero por primera vez en mucho tiempo había algo que se sentía real: esperanza. Y lo mejor es que no caminaban solos hacia ella. Los maizales se mecían con el viento y el rancho, el encino, comenzaba a respirar distinto. Los tractores recorrían los campos, las herramientas nuevas se mezclaban con las manos curtidas de los trabajadores, y el establo nuevo se erguía firme, testigo de los días difíciles y los cambios. Julián caminaba entre los surcos, su camiseta pegada al cuerpo por el sudor, la mirada firme, pero en el fondo algo en su pecho latía distinto. Ya no era solo el coraje lo que lo impulsaba. Ahora sentía que por primera vez había esperanza de que el rancho saliera adelante sin pisotear a nadie. Desde la otra punta del campo, Jimena supervisaba el trabajo, pero sus ojos no estaban en los números ni en los planos. Los tenía puestos en Julián. Los dos empiezan a ver el mismo lugar, pero desde la misma perspectiva. La tierra que los separaba ahora los acerca. La tarde caía, dorada, y Julián acomodaba las herramientas cuando sintió esa mirada detrás de él. No necesitó girar para saber que era Jimena. Su presencia ya no era como antes, no era altanera ni lejana. Ahora cargaba una mezcla de duda, remordimiento y algo más difícil de nombrar. Julián se giró despacio. Sus ojos se cruzaron con los de ella. Fue un instante, pero en ese cruce de miradas no hicieron falta palabras. Ahí estaba todo: el rechazo, el orgullo, el miedo, pero también el respeto ganado, el dolor compartido y esa extraña conexión que solo nace entre quienes sobreviven al mismo incendio. «Vas aprendiendo», dijo Julián al fin, rompiendo el silencio sin sarcasmo. Jimena sonrió, una sonrisa breve, pero sincera. «No eres fácil de convencer», respondió ella dando un paso más cerca. El aire entre ellos se cargó. No era el mismo campo de batalla de antes, ahora era otra cosa, la tensión de quienes saben que las palabras duelen menos que las miradas. Se enfrentan sin pelear, se entienden sin confesiones. La distancia física se acorta, pero lo emocional sigue siendo un campo minado. Julián bajó la mirada un segundo, su voz más seria. «Aquí hay cosas que todavía no olvido», admitió. «Todo el tiempo que trataste a la gente como si fueran invisibles, eso no se borra en un par de días». Jimena asintió, sin intentar justificarse. «Tampoco se me olvida cómo me viste como si solo fuera la niña rica que no entiende nada», dijo con honestidad, sin dureza. Las palabras flotaron pesadas, pero reales. No había disculpas, solo verdades puestas sobre la mesa. El sonido de los caballos relinchando a lo lejos cortó el momento, y Relámpago apareció al borde del corral, como un recordatorio vivo de que hasta lo más indomable puede encontrar su lugar. «Si ese caballo pudo confiar», dijo Julián mirando a Relámpago, «tal vez nosotros también». Jimena lo observó. El pecho le latía más rápido de lo que admitía. Aún había heridas, sí, pero también un camino que, aunque incierto, podían empezar a recorrer. Por fin reconocen sus errores, sus diferencias y su humanidad. No todo está resuelto, pero ya no están del todo enfrentados. El cielo se teñía de rojo y los campos olían a tierra mojada y futuro incierto. Julián se ajustó el sombrero, los ojos clavados en Jimena. «No te confíes de la Vega», advirtió con media sonrisa. «Aquí en el rancho la tierra pone a prueba a todos, hasta a los que ya se creen listos».
Jimena cruzó los brazos, alzando la barbilla, pero con los labios apenas curvados. «Que me pruebe entonces», contestó. «No me voy a rendir fácil». Ambos se quedaron en silencio, las miradas conectadas, las palabras en el aire como promesas no dichas. Relámpago relinchó, como si diera su aprobación, y el rancho, ese lugar lleno de cicatrices, empezaba a sentirse un poco más como hogar para todos. El entendimiento estaba ahí, aunque las heridas siguieran abiertas. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente por ahora. El cielo se pintaba de naranja y rojo, y el viento traía ese olor a tierra mojada que solo se siente en los campos después de un buen día de trabajo. El encino respiraba distinto. Los establos nuevos ya estaban llenos, los maizales verdes y los peones, cansados pero tranquilos. Julián montó a Relámpago, el caballo salvaje, que ahora cabalgaba sin arneses pesados, solo con la confianza de quien se ganó su lugar. Avanzaron despacio, las patas del animal levantando polvo suave, los campos extendiéndose hasta donde los ojos alcanzaban. El rancho con sus cicatrices seguía vivo. Desde lo alto de la casa grande, Jimena los observaba, con los brazos cruzados, la mirada clavada en esa silueta que se alejaba entre los surcos. Julián y Relámpago son parte del paisaje, pero también son el recordatorio de lo que cambió y de lo que falta por sanar. Julián cabalgaba con la espalda recta, el rostro relajado, pero la mente llena de pensamientos. Recordaba el incendio, las peleas, las injusticias, las palabras cruzadas con Jimena y esa sensación de que todo podría haberse perdido. Pero no. Relámpago bufó. Su cuerpo fuerte se movía con ritmo firme. Los relinchos de otros caballos se escuchaban a lo lejos, como un eco de vida que nunca se apaga. En la cima de la colina, Julián detuvo al caballo. Desde ahí veía todo. Los campos, los peones, la casa grande y a Jimena que lo seguía con la mirada. Ella no necesitó hablar. Desde esa distancia, sus ojos dijeron todo. Los errores, el orgullo, el cambio que apenas empezaba. La comunicación entre ellos ya no necesita palabras. Solo el silencio y las miradas sostienen lo que aún está en el aire. El viento se coló entre los árboles, moviendo los maizales, y Julián aflojó las riendas, dejando que Relámpago siguiera solo, con paso seguro hacia el horizonte. Sabía que el rancho no estaba perfecto, que la modernización, los tractores, las promesas, todo eso podía derrumbarse en cualquier momento si no había respeto y unión. Pero también entendía algo más. El cambio no es rápido ni cómodo, pero es posible. Jimena seguía ahí, al pie de la casa grande, inmóvil, con la mirada firme, pero ya sin el desprecio de antes. En sus ojos, Julián leyó dudas, pero también la misma esperanza que él sentía. Relámpago relinchó. Su sonido se alzó sobre el campo, fuerte, claro, como si marcara el inicio de algo nuevo. La vida en el rancho sigue, las heridas no se borran, pero hay espacio para el cambio. El destino no está escrito, el sol se escondía detrás de los cerros y el cielo se llenaba de tonos dorados y morados. Julián se quedó ahí, sobre Relámpago, viendo cómo el rancho respiraba. Jimena bajó la vista un segundo, respiró hondo y al levantar la cabeza, su expresión era distinta. No había victoria, pero tampoco derrota. Los relinchos de los caballos se mezclaron con el susurro del viento y Julián, sin voltear, sonrió leve. La vida en el campo seguía. Las diferencias, los desafíos, los sentimientos enredados entre él y Jimena, todo seguía ahí, sin resolverse del todo. Pero había algo claro. El futuro se construye, como los establos, paso a paso, con las manos firmes y el corazón abierto. Y mientras el horizonte se extendía, Julián, Relámpago y Jimena sabían que el destino, por fin, les pertenecía. A veces, en la vida,
Los mayores cambios no vienen de las máquinas nuevas, ni de los títulos, ni de los apellidos, sino del valor de mirar al otro a los ojos, de reconocer el peso de la tierra en las manos y de entender que hasta lo más salvaje, como un caballo indomable, puede enseñarnos humildad, respeto y esperanza. El encino sigue en pie como muchos de nosotros, lleno de cicatrices, pero fuerte, porque cuando hay coraje, aunque el mundo arda, siempre queda algo que reconstruir y un horizonte que conquistar. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario. Dime, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Julián o de Jimena? ¿Te hubieras rendido o lucharías por tu tierra, tu gente y tu dignidad? Dale like y comparte este video, que nunca sabemos a quién le puede servir escuchar que siempre hay oportunidad de empezar de nuevo, aunque las cenizas sigan en el aire. Y si quieres seguir siendo parte de esta comunidad que valora las historias que tocan el alma, suscríbete al canal, que aquí las emociones, el campo y las lecciones de vida nunca se terminan.